Entonces, vamos a estar trabajando el día de hoy acerca de la jerarquía de operaciones. Y ese es el tema de la primera semana. Es el que vendrá en la hoja de... Es jerarquía de operaciones. Le dice, las operaciones deben ser realizadas en el siguiente orden. Entonces, Profe, hay que copiarlo. sí. O le puede tomar captura y después copiarlo. Usted ya decidirá. Bueno, entonces, número 1, nos vamos a preocupar si hay paréntesis, corchetes y llaves. Si hay algún signo de agrupación, vamos a resolver las operaciones que están dentro de esos signos de agrupación. Y se va a comenzar a resolver de adentro hacia afuera. Esto quiere decir que vamos a resolver los signos de agrupación que estén más internos. Entonces, por ejemplo, en esta operación, primero se resuelve lo que está entre el paréntesis. Luego de haber resuelto esto, se resolvería el corchete. Luego del corchete, ya tocaría la llave. Y por último, todo lo externo. De esa manera. Y podemos verlo acá resuelto. Miren. Primero el paréntesis, que es 4 más 3, 7. Lo demás solo se copia. Aquí hay una multiplicación. 5 por 7. 35. Y se copia más 2. Si se dan cuenta, en este caso, pues, las llaves se cambiaron a paréntesis. Pero se sigue manteniendo el signo de agrupación. Se resuelve, nos da 37, se multiplica por 6, y ya ahí da el resultado de 222. Y el orden de las operaciones va a seguir primero potencias y raíces, luego multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas que hayan en la operación. Y muy importante tomar en cuenta que si tenemos operaciones de la misma jerarquía, entonces nosotros las vamos a empezar a operar de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en el primero, si se dan cuenta, tenemos una potencia, un radical, una potencia. Como son de la misma jerarquía, entonces primero resolvería lo que está en la izquierda, que es 8 al cuadrado, ¿verdad? Eso nos daría 64. Más. Copio lo demás. Luego tengo la raíz, entonces diría aquí 64 más raíz cuadrada de 4, 2, y copio el otro, menos 2 al... Por último, tenemos ahí esa potencia, entonces resolvemos 64 más 2 menos 2 al cubo, que es multiplicar el 2 3 veces, entonces 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Entonces, ahora nos toca las sumas y las restas. 64 más 2 es 66, y 66 menos 8 es 58. Esa sería la respuesta, y se pueden dar cuenta que aquí está, 58. Bueno, en la multiplicación y división de la misma manera. No es primero la multiplicación o primero la división, no. Es la operación de ese grupo que esté a la izquierda la que vamos a resolver primero. En este caso, primero tenemos una multiplicación. Entonces decimos 5 por 9, 45. Copiamos los demás. Dividido 3 por 2. Ahora tenemos división y multiplicación, pero siempre hacemos la operación que está a la izquierda. 45 dividido 3, 15. Copiamos por 2.
Y por último, ya solo nos queda eso, 15 por 2, 30. Y lo pueden ver acá, ahí están las sumas. 8 menos 1 más 10 menos 3. Aquí solo hay sumas y restas. La operación de la izquierda, 8 menos 1 es 7. Más 10 menos 3. Y digo, 7 más 10, 17. Y copio, menos 3. 17 menos 3, 14. Y entonces ese es el resultado. 14. Muy bien. Entonces, de esta forma es que nosotros vamos a estar aplicando y siempre siguiendo la ley de signos, ¿verdad? Que yo creo que en este caso ustedes ya la deben de conocer. Signos iguales se suma, signos diferentes se resta, cuando estamos hablando de suma y de resta. Y se copia el signo del mayor. Para la multiplicación y la división, solamente determina el signo. Signos iguales positivos, signos diferentes negativos. ¿Alguna duda respecto a lo que acabo de explicar? Profe, Diga. el procedimiento está bien, pero me queda una duda si ahí donde marcó con la X, dice que tiene que ser de la misma jerarquía, comienza de la izquierda, pero si en algún caso no las tiene de la misma jerarquía, siempre van así. Si no fueran de la misma jerarquía, entonces voy a operar según lo que dice acá. Primero las potencias y raíces, luego las multiplicaciones y divisiones, y por último, las sumas y restas. Ahora vamos a ver ejemplos en donde ya tengamos de las operaciones. De solo me confirman si ya copiaron, ya le tomaron captura para poder avanzar. Diga, profe. Ya, profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, miren, aquí tenemos dos operaciones. Vamos a resolver primero el inciso E. Entonces, solo es para tapar la otra operación. Entonces, vamos a resolver la operación E. Entonces, miren, aquí tenemos signos de agrupación y hay de las diferentes operaciones. Entonces, en el primero encontramos un paréntesis. Entonces, primero vamos a resolver ese paréntesis. Si se dan cuenta, tenemos allí una resta porque los signos son diferentes. Entonces digo 5 menos 2 es 3. ¿Qué número es el mayor? ¿El 2 o el 5? 5. El 5. Entonces, como se copia el signo del mayor y el 5 tiene signo negativo, entonces ese 3 es negativo. Y copio las demás operaciones. Entonces dice ahí, miren, menos 2 más 3. Ahí hay un punto que significa multiplicación. Aquí hay dos puntos que significan división. Y 3. Cierro ahí el corchete. Menos. Ahora, aquí en este otro par de signos de agrupación encontramos dos paréntesis. Vamos a resolver los dos paréntesis. Primero en este. Tenemos ahí 3 menos 5 es una resta. Entonces, restamos. Siempre es mayor el menor. 5 menos 3 es 2. El mayor es el 5, entonces menos 2. Voy a copiar ahí el paréntesis y copio el otro número que voy a tener ahí, que es más 2. Cualquier duda me dice. Muy bien. Copio ahí menos 2 por... Y ahora resuelvo aquí el paréntesis. Dice 3 menos 4.
es una resta, entonces digo al mayor el menor. 4 menos 3 es 1 y el mayor es 4, entonces el 1 lleva signo negativo. Aquí ya no coloco el paréntesis porque ya no hay otra operación dentro del paréntesis. Entonces coloco la. Entonces regreso acá al primer signo de agrupación. Tenemos ahí menos 2 más 3 por menos 3 dividido 3. Entonces aquí es en donde ya voy aplicando el orden. Entonces me pregunto, ¿será que hay potencias y radicales? No. No. Entonces paso al siguiente nivel. Ahora, ¿será que hay multiplicaciones y divisiones? Sí. Sí. Entonces las ubico. Tengo a 3 por menos 3 y menos 3 dividido 3. ¿Sí? Entonces aquí es en donde aplicamos lo que dijimos, ¿verdad? Como estas dos son del mismo nivel, primero hago la que está a la izquierda. Entonces aquí voy a copiar 2 y aquí voy a hacer la multiplicación. Entonces 3 por 3, 9. Ahora miren, ¿cómo son los signos de estos dos números? ¿Son iguales o diferentes? Iguales. Son diferentes, miren, porque este tiene más 3 y este es menos 3. Entonces, el 9 va a quedar negativo. En la multiplicación y en la división, signos iguales es positivo, signos diferentes, negativo. Y copio los dos puntos y el 3. Aquí. Para continuar, de una vez no dejar ahí pendiente, ahora me tocaría hacer esa división. Entonces, copio el 2 y aquí 9 dividido 3 es 3. Este 3 no tiene signo, entonces es positivo. Los signos son diferentes, entonces el 3 me va a quedar negativo. Vamos a dejar ahí y ahora vamos a seguir resolviendo acá este otro corchete. Aquí tenemos un paréntesis. Y miren, ¿cómo son los signos de estos dos números? ¿Iguales o diferentes? Diferente. Entonces, ¿qué operación vamos a hacer? Resta. Resta, exacto. 2 menos 2. 4. 2 menos 2. 0. Cero. Entonces, miren, voy a colocarle ahí una línea porque me va a quedar 0. Igual lo voy a colocar. Pensemos de que el 0 no tiene mayor importancia. Y copio lo demás. Bueno, siguiendo ahí ese corchete. Ahora, aquí tampoco hay potencias y radicales. Lo único que tenemos es el punto que significa multiplicación. El 0 aquí ya lo voy a omitir, ¿sí? Entonces digo ahí, 2 por 1, que es 2. Y los signos de estos dos números son iguales, entonces ese 2 me va a quedar positivo. Coloco ahí el corchete. Ahora voy a terminar de eliminar esos corchetes. En el primero tengo una resta. Digo 3 menos 2 es 1. ¿Y quién es el mayor, el 2 o el 3? El 3. El 3. Entonces va a llevar signo negativo. Mira, menos 1. Ahora, dentro de este corchete, si se dan cuenta, no hay una operación. Pero resulta que acá afuera hay un signo. Entonces, vamos a evaluar esos dos signos. ¿Cómo son? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Diferentes. Y signos diferentes dijimos que es negativo. Es menos y 2. Aquí no voy a decir que se resta porque no voy a restar, ¿sí? No hay un número para restar. Únicamente es el análisis de los signos, que quede positivo o negativo. Y ahora ya solo me quedaron estos dos números, que como los signos son iguales, entonces, ¿qué voy a hacer? Se suma. Se suman, correcto. 1 más 2 es 3. Y el signo de mayor es menos. Entonces la respuesta acá es menos 3. ¿Alguna duda respecto a esta operación? Dígame.
de este lado está el 9 y el 3 y al final cuando se dividió quedó 3 es negativo. Porque estamos aplicando la ley de signos. Importante aquí es que decimos signos iguales es positivo y signos diferentes es negativo. Entonces, usted mire los dos números que tenemos allí. Está menos 9 y más 3. Entonces, me fijo en los signos. ¿Cómo son los signos del 9 y del 3? ¿Será que son iguales o son diferentes? Diferente. Entonces, la regla me dice, el signo de resultado va a ser negativo. Por eso el 3 queda negativo. Gracias. ¿Una otra duda? Solo me confirman, por favor, si ya copiaron para poder borrar. Sí, vale. Profe, ¿Sí? ¿qué es eso de potencias y raíces? Creo que no. En el siguiente ejemplo vamos a ver en dónde hay potencias y raíces. Si gusta, mejor vamos a avanzar al otro Gracias. para que todavía tenemos el día lunes. Vamos a hacer el otro inciso que tenemos aquí y después en el otro ejemplo ahí vamos a ver las potencias y las raíces para que entienda entonces a qué se refiere. Muy bien. Entonces, tenemos ahí la siguiente operación. Comenzamos por el paréntesis. ¿Cómo son los signos de esos dos números? Diferente. Diferente. Entonces, vean que ahí no hay ninguna multiplicación, ninguna división. Entonces, ahí yo digo, ¿se suma o se resta? Resta. Exacto. ¿Verdad? Porque la regla me dice que en suma y resta los signos diferentes se restan. Es lo que me dice la ley. Entonces resto 7 menos 3, 4. El mayor es el 7, entonces ese 4 lleva signo positivo. Y copio los demás números. 8 menos, ahí el corchete, 6. Y miren, aquí hay un signo menos. Después está menos 6, el otro corchete, y más 4. Ahora me tocan las llaves. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos un signo doble, ¿sí? Entonces ahí debemos de dejar un solo signo. Entonces, analizo esos dos signos. ¿Cómo son? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Entonces, eso quiere decir de que ahí lo que realmente voy a tener es un signo menos. Es de que ahí va a decir 6 menos 4. Esa es la operación que voy a resolver. 6 menos 4 es 2. Y copio acá. Menos 6. Copio lo demás. 8 menos el corchete. Copio el corchete. Más 4. Sigo teniendo el corchete y ahí hay una operación que hacer igual. Entonces, es una resta, miren, porque los signos son diferentes. Ese 2 es positivo. ¿Sí? Cuando un número no tiene signo, decimos que es positivo. Y el positivo es más. Como los signos son diferentes, es una resta. 6 menos 2 es 4. Y el mayor es 6. Entonces aquí va a ser menos 4. Copio lo demás. 8. Ahí está el signo menos. Menos. Más 4. Entonces lo mismo. Miren, aquí tenemos dos signos. Entonces primero dejamos solo uno. Esos dos signos son iguales. Entonces la ley me dice... Se suma. Se suma.
que me va a quedar un signo más. Y sí, claro, después los voy a sumar. Primero, dejo a un solo signo. Y ahora, pues, claro, me queda una suma. 8 más 4 es 12. Copio más 4 y 12 más 4 es 16. 16. Muy bien. Allí está. Entonces, ¿estamos claros de cómo ir resolviendo en la jerarquía de operaciones? Más o menos. Igual todavía tenemos varios ejemplos que resolver. Solamente me indican si ya copiaron para al menos poder resolver un ejemplo más en donde hay potencias. Sí. Vaya. Entonces, miren, voy a resolver ahora este que dice inciso 11. Entonces, la operación está así. Paréntesis, 2 a la 5, menos 3 al cubo, y eso elevado al cuadrado. Entonces, aquí vamos con las operaciones. Esta es una potencia. 2 a la 5 es una potencia. Una potencia es aquella operación que está formada por dos números. Uno que es la base y el otro que es el exponente, ¿sí? ¿Y cómo se resuelve la potencia? Es multiplicar la base, la cantidad de veces que dice el exponente. Como ahí dice 5, entonces 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. El resultado de esa multiplicación nos va a dar 32. Ustedes lo pueden comprobar. Entonces, aquí tengo potencia, tengo una resta, otra potencia y otra potencia. Mi regla me dice que primero debo de resolver potencias y radicales. Entonces, antes de hacer la resta, primero voy a hacer las potencias. Entonces, 2 a la 5, ya les dije, es 32. El único error que no debemos de cometer con las potencias es pensar que 2 a la 5, es decir, 2 por 5 y el resultado es 10. Eso sí es incorrecto. Es multiplicar la base, la cantidad de veces que dice el exponente. Menos. Vamos a hacer de una vez esta otra potencia, 3 al cubo. Eso quiere decir 3 por 3 por 3. Y eso nos da de resultado 27. 27. Entonces aquí coloco 27. Miren, paréntesis y al cuadrado. Como primero debo de resolver paréntesis, ahora aquí dentro del paréntesis tengo una resta. 32 menos 27. Eso es 5. Y aquí tenemos el exponente 2. 5 al cuadrado. Otra vez, 5 al cuadrado es 5 por 5, ¿verdad? 2 veces el número 5. Eso nos da 25. Entonces, el resultado acá es 25. Así es como vamos a ir manejando. Muy bien. El día de hoy, pues ya se nos acabó el tiempo. Así vamos a estar finalizando.